Mi papá le dio el negocio familiar a mi hermano perezoso en vez de a mí. Un mes después, casi envenenó a un cliente con alergias y ahora mi papá me ruega que vuelva y arregle todo. Hace poco más de un mes, yo 28 años, mujer, le organicé a mi padre una fiesta de jubilación. Se retiraba del puesto de gerente de nuestro restaurante familiar después de manejarlo casi toda su vida. Pero ahora tiene casi 62 años y nos dijo que estaba demasiado cansado para seguir y quería que el negocio pasara a la nueva generación. Muy tontamente asumí que se refería a mí, ya que había dedicado los últimos 5 años de mi vida a este restaurante. Mi familia posee una cadena de restaurantes italianos y también operamos en 2 otras ubicaciones en la ciudad. Una la maneja mi tío y la otra, la hija de mi tío. Sin embargo, la sucursal que dirigimos es la más popular y mi padre es el legítimo dueño. Mi tío no es en realidad el hermano biológico de mi padre. Para dar contexto, todo empezó cuando mi abuelo abrió su primer restaurante y de ahí se originó el negocio. Nuestra ubicación es en realidad el local original del restaurante que mi abuelo abrió con mi abuela y manejaron durante varios años hasta que mi padre se hizo cargo y luego expandió el negocio, abriendo 2 nuevos restaurantes en diferentes ubicaciones. Ahí es donde entró mi tío, renunció a su trabajo y empezó el otro restaurante cuando lo abrimos y su hija comenzó a manejarlo. El negocio siempre ha permanecido en la familia y cuando mi padre anunció su jubilación unas semanas antes de la fiesta, esperaba obviamente que me lo entregaría a mí. Mi tío no era un contendiente a heredar el negocio porque también tenía casi la misma edad que mi padre, quizás un par de años menor, y planeaba jubilarse en unos pocos años de todos modos. Y su hija había estado manejando la nueva ubicación solo por 2 años desde que la empezamos, lo cual es mucha menos experiencia que yo, ya que he estado comprometida con este restaurante los últimos 5 años. Desde que tenía 23 años, renuncié a mi trabajo corporativo para trabajar con mi padre porque algún día esperaba heredar el negocio familiar y llevarlo a nuevos niveles de éxito. Simplemente asumí que sería yo, ya que era la candidata más fuerte para heredar el negocio. Mi tío se retiraba al mismo tiempo que mi padre y mi prima era demasiado joven y inexperta para manejar todo por su cuenta, así que sabía que sería yo. Mi padre nunca me lo dijo directamente y fue bastante estúpido de mi parte no exigirlo por escrito o algo así, pero supongo que era conocido que iba a heredar el negocio. Sin embargo, mi padre me sorprendió en el último momento el día de su fiesta de jubilación anunciando que sería mi hermano, insolente y perezoso, quien heredaría el negocio. Tengo 2 hermanos, un hermano mayor y uno menor. Mi hermano mayor, Charles, 34 años, no tiene interés en el negocio de restaurantes y optó por la medicina, es cirujano. Mi hermano menor, Derek, 26 años, no tiene interés en nada y no hace nada en todo el día, es un inútil y nadie en la familia lo soporta. No tengo problema con que no haga nada y no tenga talentos, pero definitivamente tengo un problema con su actitud. No ha logrado nada en su vida y aún así actúa como si fuese el mejor y mereciera todo lo bueno que le sucede. Son principalmente mis padres los que fomentan este comportamiento, y cada vez que Charles y yo intentamos decir algo al respecto, nos callan diciéndonos que necesita ese tipo de estímulo positivo para que realmente decida explorar sus opciones profesionales y no termine siendo un parásito que dependa de sus padres el resto de su vida. Se graduó de una universidad comunitaria hace un par de años, desde entonces lo han despedido de al menos 5 trabajos. Simplemente nunca logra mantenerse en ninguno porque tiene un enorme problema de actitud. No sé qué es o por qué piensa así, pero él cree que está al mismo nivel que Dios mismo y que nadie puede cuestionarlo. Nosotros tenemos que soportarlo porque somos su familia. Pero en el mundo real, nadie aguantaría ese tipo de comportamiento y mucho menos sus empleadores. Así que no es sorpresa que lo despidan de todos los trabajos que tiene en cuestión de meses. No es muy hábil en nada. En los trabajos que ha tenido, mi padre le consiguió esos puestos a través de sus conexiones. Así que, realmente no puede hacer nada por sí mismo, es un desastre total y ni siquiera sabe lo que quiere hacer con su vida. En los últimos años, después de ser despedido de su último trabajo, hace 2 años, ha estado simplemente sentado en casa viviendo de sus padres.
Y lo peor es que ni siquiera parece sentirse mal o avergonzado por ello. Es muy frustrante porque nuestros padres no le dicen nada y lo dejan vivir así en lugar de hacer algo al respecto. También es injusto porque, cuando se trataba de nosotros, siempre nos empujaban a hacerlo mejor y aunque Charles y yo estamos bastante bien en nuestras vidas. Apesta ver cómo son tan indulgentes con Derek. En fin, es un verdadero malcriado y no me gusta para nada. Todos éramos buenos amigos cuando éramos niños, pero desde la secundaria, las cosas han sido muy diferentes y no me llevo con Derek en lo más mínimo. Tampoco tiene experiencia en el negocio ni sabe cómo funcionan las cosas aquí, así que no fue ninguna sorpresa cuando mi padre anunció que él heredaría el negocio. Mi padre había anunciado que se jubilaría unos meses antes de la fiesta. Todos lo sabían, empleados y familia, y yo, que había estado trabajando en el restaurante como su mano derecha. Obviamente esperaba que yo asumiera el control después de su retiro. Nunca tuvimos una conversación adecuada al respecto, lo cual realmente lamento, pero lo había dado por sentado y quizás eso fue lo que me llevó a mi fracaso. En algunas conversaciones había mencionado ciertas cosas sobre lo que quería que hiciera después de su jubilación, así que simplemente lo tomé como una señal de que, como me decía que quería que hiciera, obviamente me dejaría a cargo. Nunca se me ocurrió que tal vez no me dejaría el negocio porque confiaba en mi padre, nunca me dio razones para no hacerlo. Quizás si trataba a Derek de manera diferente. Pero eso no significaba que me tratara mal, siempre fue muy cariñoso y respetuoso conmigo, tanto como hija como empleada. De todos modos, cuando lo anunció, decidí que le organizaría una fiesta y ni siquiera se me ocurrió que no había anunciado quién sería su sucesor, ya que sabía que sería yo. Así que, el día de la fiesta, cuando decidió anunciar que Derek se haría cargo, quedé en shock, no solo yo, sino todos los presentes en la fiesta, empleados y mi madre incluida. Todos creían que yo heredaría el negocio, ya que había estado esforzándome en el restaurante durante 5 años, asegurándome de que todo fuera perfecto, y después de 5 años, sería Derek quien tomaría el control. Nada de eso tenía sentido para mí y no fue hasta que mi padre llevó a Derek a su lado y él, muy altivamente, anunció que aceptaba su nueva posición, que finalmente lo asimilé y literalmente salí del restaurante llorando, estaba obviamente devastada. Unos minutos después, mi padre me siguió afuera y trató de explicarme que tenía sus razones para tomar esta difícil decisión. Estaba muy enojada, pero decidí escucharlo, y sus razones eran tan estúpidas y razonables como su decisión. Me dijo que su decisión había sido influenciada por el hecho de que Derek era en realidad un inútil y lo sabía. En los últimos 2 años, mientras Derek había estado en casa, él había intentado realmente mucho que saliera a buscar trabajo y hacer algo con su vida. Pero él tomaba todo a la ligera. Así que ahora pensaba que tal vez ponerlo en una posición donde absolutamente tuviera que ser responsable, como manejar los restaurantes, lo obligaría a mejorar y convertirse en un mejor trabajador, ya que ahora trabajaría para sustentar su propia vida y el negocio familiar. En trabajos anteriores, trabajaba para otra persona y no tenía un interés personal, así que tal vez por eso no ponía su corazón en ello, pero ahora, siendo su propio negocio, tendría más interés personal, lo que podría motivarlo a ser un mejor trabajador, o al menos sacarlo de la casa. Mi padre me dijo que aún quería que siguiera en el restaurante y que apoyara a Derek como lo había hecho por él, que estuviera ahí para él en todo momento. Fidelicon me dijo que yo sería la verdadera jefa, que él solo sería la cabeza nominal y quizás eso lo motivara a hacerlo mejor. Eso fue increíblemente insultante para mí porque esperaba que actuara como su asistente y lo siguiera todo el tiempo, sabiendo que yo era totalmente capaz de hacer un trabajo mucho mejor que él. No soy niñera de mi hermano, soy una persona por derecho propio y creo que he trabajado lo suficiente como para merecer el puesto que le acababan de dar a Derek. Aún estaba muy molesta, incluso después de la explicación, no me convenció. Le dije a mi padre que podía retractarse de sus palabras y darme el trabajo que le acababa de dar a Derek o me perdería para siempre, y lo decía en serio. Le di un ultimátum. Después de eso, lamentablemente tuvimos una gran pelea. Cirílicon me dijo que estaba siendo irrazonable, Cirílicon egoísta, que no estaba pensando en el futuro de mi hermano, y le dije que él tampoco estaba pensando en mi futuro. Así fue como terminamos peleando y lo dejé de tratar desde entonces, ya que no tenía nada más que decirle porque se negó a quitarle el trabajo a Derek y dármelo a mí.
la persona que merecía el puesto, y me sentí muy insultada. Decidí que no iba a volver. El día después de la fiesta de jubilación fue prácticamente el último día que pasé en el restaurante, porque ha pasado un mes y aún no he regresado. He mantenido contacto con mi madre y Charles, aunque no pregunto sobre el restaurante y ellos no me dicen nada, aunque sé que saben cómo está. Pero son conscientes de que es un tema delicado para mí en este momento y no quiero hablar de ello. Así que, hasta hace unos días, no tenía ni idea de cómo iban las cosas en el restaurante, dejé de hablar con mi padre después de esa pelea, de todos modos, no hablo con Derek. Así que eso no había cambiado. También empecé a postularme a otros trabajos después de dejar el restaurante. Recibía mi salario como cualquier otro empleado y tenía algunos ahorros para sostenerme por el momento y había planeado tomarme unas vacaciones la próxima semana. Pero ya no sé si podré porque quizás tenga que volver al restaurante. Eso porque mi hermano cometió un error colosal. Justo como sabía que haría. El tipo no sabía nada sobre administrar un restaurante. Y no sé por qué, pero a mi padre le pareció buena idea dejarlo hacer lo que quisiera sin supervisión, solo para mostrarle cuánto confiaba en él y así instaurarle una sensación de fe y confianza, porque obviamente los sentimientos de mi hermano son más importantes que el negocio familiar y otras cosas prácticas. Derek no solo había tomado una serie de decisiones financieras irresponsables y estúpidas desde que empezó, sino que también había comenzado a escatimar en ciertos ingredientes y ahora estaban en muchos problemas porque lo habían descubierto. También atendemos a veganos y tenemos un menú vegano separado para ellos. Aseguramos no manejar ese tipo de alimentos con productos no veganos en la cocina por razones éticas. Y tenemos un área separada para la comida vegana. No solo Derek cerró esa área para ahorrar espacio en la cocina, sino que también empezó a adulterar productos veganos para reducir costos. Solo era cuestión de tiempo antes de que lo descubrieran y hace unos días ocurrió. Había instruido a los empleados a usar leche láctea regular en la medida de lo posible para evitar usar la máscara leche de soja. Lo cual es increíblemente peligroso. Ese idiota había olvidado que no todas las personas son veganas por simple elección, algunas son alérgicas a los lácteos. Ya se habrán imaginado lo que pasó. Desafortunadamente, alguien pidió un postre a base de leche, pero específicamente pidió que se usara leche de soja u otra alternativa en vez de leche láctea regular. Si hubiese sido uno de nuestros empleados habituales el que hizo el postre, habría ignorado lo que Derek les dijo y habrían usado lo que el cliente pidió. Pero desafortunadamente, Derek había contratado a un chico nuevo e inexperto y le había dado instrucciones estrictas y específicas para delatar a cualquiera en la cocina que no cumpliera con sus instrucciones. Probablemente no es tan tonto como parece porque se dio cuenta de que los empleados habían estado ignorando sus instrucciones debido a la rapidez con la que se agotaban los ingredientes alternativos. Y quería a alguien que espiara para él, por lo que contrató al chico nuevo. Este decidió ignorar lo que el cliente pidió y usó leche láctea regular para el postre y lo hizo muy mal. Las cosas se torcieron rápidamente, el cliente tuvo una reacción alérgica muy grave y ahora amenaza con demandar al restaurante. Sé todo esto porque hace unos días, el día del incidente, mi papá me llamó por la tarde y me contó todo. Pude notar que estaba en pánico y me dijo que había despedido a Derek inmediatamente, ya que no tenía ni idea de qué estaba haciendo a sus espaldas. Y ahora quería que volviera y me reincorporara. Me estaba ofreciendo el puesto que yo quería. Simplemente era extraño que ahora quería que volviera, ya que mi hermano había fracasado y lo que había predicho finalmente había sucedido. Aún estaba dolida y molesta por los eventos de hace un mes. Así que por teléfono decidí reírme de su situación y le dije que no volvería bajo ninguna circunstancia. Y que, si realmente y verdaderamente quería que volviera, quería una disculpa pública frente a todos los empleados del restaurante y la familia, justo como me había insultado el día de la fiesta de jubilación. Y quería que anunciara que había despedido a Derek y reconociera sus errores, y luego me diera el puesto. No creo que esté pidiendo demasiado después de lo sucedido el día de la fiesta, pero simplemente no podía aceptarlo. Estaba muy herida por sus acciones y solo le estoy pidiendo que arregle la situación
ya que ahora es él quien me necesita. Pero mi madre cree que es un poco exagerado y, según mi padre, en la llamada, él no iba a hacer eso. Me dijo que este negocio es tan mío como suyo, y quizás cometió un error, pero lo que yo le pedía era insano y humillante. Soy la mala por exigir una disculpa pública de mi padre si quiere que me reincorpore al negocio familiar después de elegir a mi hermano para heredar el negocio en vez de a mí. Primera actualización. Hola, me gustaría empezar agradeciendo a todos los que se tomaron el tiempo de comentar en mi publicación original y dejarme palabras de consejo y apoyo. Realmente significa mucho para mí que se preocupen por esta situación, así que muchas gracias por eso. Ahora, en cuanto a lo que he decidido, me tomé unos días para pensar en lo que quiero hacer y he decidido que voy a volver al negocio. No fue una decisión fácil de tomar porque tendría que dejar mi orgullo de lado, pero al final del día he dado 5 años de mi vida a ese lugar y, sin importar lo que pase, no puedo cambiar el hecho de que realmente quiero ser quien lleve adelante este negocio y realmente quiero que alguien lo continúe en vez de simplemente cerrarlo. Ya que sé que mi papá no estará por siempre. Charles no tiene interés alguno, como mencioné antes, y Derek no es capaz ni competente para manejar nada, y mucho menos un negocio así que tiene que ser yo. También he hablado con mi tío y mi prima de las otras 2 sucursales, y también creen que debo volver porque esto me pertenece legítimamente y si mi padre está pidiendo que regrese. Necesito olvidar todos los problemas que he tenido con él en el pasado y volver porque este restaurante es mi pasión y no quiero verlo fracasar, es así de simple. Honestamente, me hubiera gustado si mi padre se hubiera disculpado públicamente, pero no quiero hacer un gran escándalo y alardear de mi éxito y de lo acertada que estaba sobre Derek, porque no me traerá ninguna alegría, comparado con la alegría que traerá el éxito de nuestro restaurante. Tengo que elegir mis batallas y he decidido que esta vez voy a dejarlo pasar, es por mi propio bien. Hablé con mi papá esta mañana y fue una conversación muy formal, Cyril, y concordante. Hemos decidido dejar nuestras diferencias del pasado a un lado y vamos a discutir todo eso más tarde. Pero en este momento, nuestra principal prioridad es manejar la crisis actual. Hemos organizado una reunión, Cyril, y con nuestros abogados y la cliente descontenta por el incidente para negociar y llegar a un acuerdo fuera de los tribunales, ya que ha estado publicando sobre nosotros en redes sociales sin cesar. Hasta ahora hemos tenido suerte porque no ha ganado mucha tracción, pero eso no durará mucho y debemos detener esto antes de que se haga grande. Segunda actualización, me encontré con mi padre en persona después de mucho tiempo ayer. Nos reunimos antes de nuestra reunión con la cliente y estuvimos discutiendo todo con nuestro abogado una última vez antes de la reunión. Fue raro verlo en persona después de tanto tiempo porque antes de esto lo veía casi todos los días durante 5 años y no me di cuenta de cuánto lo extrañaba hasta que finalmente lo vi. No hablamos mucho entre nosotros porque la mayoría de la conversación la llevaba nuestro abogado y teníamos que prestarle atención ya que esto era importante. Pero podía notar que había muchas cosas de las que teníamos que hablar y que ahora no era el momento adecuado, pero teníamos que discutirlas eventualmente. Aún no se ha disculpado adecuadamente conmigo y tampoco ha mencionado nada sobre el incidente de hace un mes. Pero las cosas fueron realmente cordiales y civilizadas entre nosotros y esta era nuestra primera interacción en persona después de nuestra gran pelea hace un mes. Así que esperaba que las cosas fueran un poco raras. Sin embargo, no lo fueron y estoy agradecida por eso. Después de nuestra reunión, me pidió que fuera a casa para ver a mi madre también, ya que había pasado mucho tiempo desde que la vi. Y había dejado de visitar la casa después de la fiesta de jubilación. Tuve que decir que no porque tenía un compromiso previo, ya que había sido invitada a la fiesta de compromiso de un amigo anoche, así que rechacé la invitación de mi padre de ir a casa. Curiosamente, le pregunté ayer si encontraría a Derek en casa o no, y mi padre me dijo que no. Yo sabía que Derek ya no vive con él, y me moría de curiosidad por saber dónde está y cómo ocurrió eso. Pero mi padre no ofreció más información al respecto y hizo evidente que no quería hablar de ello. Así que no insistí más y cambié de tema. Hablé con Charles sobre esto y me dijo que sabía que Derek se mudó unos días después de ser despedido. Pero no sabe si fue algo que Derek decidió por su cuenta o si fue algo que mis padres le pidieron hacer. Así que las cosas aún están un poco turbias en ese aspecto.
pero voy a hablar con mi padre más tarde sobre esto e intentar entender qué está pasando. La reunión en sí fue bastante bien. Había asumido que sería muy difícil debido a las circunstancias, fue una violación seria de muchos códigos éticos y lo que pasó fue inaceptable y no hubiese ocurrido si mi padre o yo estuviésemos a cargo. Pero la cliente parecía bastante razonable y nos dijo que la única razón por la que había amenazado con demandarnos y se quejaba tanto en las redes sociales era que incluso después del incidente, en lugar de reconocer que había sido un error, el gerente insistió en que era su culpa por no especificar que tenía una alergia a los lácteos y no mencionó que quería leche de soja. El hecho de que le echaran la culpa a ella, aunque sabía que no era su culpa, la hizo enojar mucho. Nos dimos cuenta de lo idiota que era Derek cuando entendimos toda la situación, ya que antes ella se negó a entretener cualquier discusión con nosotros sin su abogado. En sus publicaciones en las redes sociales mencionó ciertas cosas sobre cómo se comportó la administración de nuestro restaurante, pero no dio muchos detalles porque tenía miedo de ser demandada por difamación, ya que esta situación se reducía a su palabra contra la de Derek. Él estuvo en contacto con ella, diciéndole que tenía que eliminar sus publicaciones y afirmando que ella mentía y que la demandaría, lo que hizo que no compartiera más detalles en sus publicaciones. El camarero que tomó su orden, obviamente asustado de perder su trabajo, se puso del lado de Derek y no lo culpo por ello. Estos son personas que necesitan sus trabajos y harán cualquier cosa para no arriesgarse, incluso si eso significa cubrir ocasionalmente a sus empleadores. El nuevo chico que Derek contrató, obviamente, nunca iba a darle la espalda a Derek, así que también insistió en que el camarero no le dijo nada sobre la leche de soja u otras alternativas. Y por eso usó leche láctea regular, insistiendo que la cliente mentía y fabricaba historias para difamarnos, probablemente buscando obtener algún dinero con esto. De cualquier manera, le aseguramos que la persona encargada había sido despedida y que ahora nosotros estábamos manejando la situación, asegurándole que esto nunca volvería a ocurrir. Pudimos llegar a un acuerdo, gracias a Dios por eso, y ella prometió eliminar sus publicaciones y dejar pasar esta situación. Perdimos bastante dinero en el proceso, pero al menos el desastre que Derek creó ha sido limpiado, así que mi papá y yo podemos respirar un suspiro de alivio. Tercera actualización. Hola, ha pasado un mes desde que volví a trabajar en el restaurante y nunca he sido más feliz. Honestamente, me tomó un mes darme cuenta de cuán miserable había estado cuando no trabajaba aquí. Sé que tuve mis diferencias con mi padre en el pasado, pero amo este lugar. Quiero llevarlo a nuevos niveles y voy a hacerlo. En cuanto a mi padre, también estamos tratando de resolver nuestras diferencias y hemos hecho muchos progresos. He estado en contacto con mis padres y hemos decidido que, como familia, necesitamos pasar mucho más tiempo juntos del que realmente pasamos. Hablaré con mi padre sobre nuestros problemas unas semanas atrás, ahora que estoy de vuelta en el restaurante. Y me dijo que el Cyril y con mi madre estaban muy arrepentidos por la forma en que nos trataron a mí y a Charles. Me dijeron que siempre supieron que Derek era el más débil de todos nosotros y solo querían llevarlo a un nivel donde pudiera competir con nosotros y no sentirse inferior. Pero, al hacer esto, probablemente elevaron su ego a un lugar de no retorno. Y ahora él piensa mucho sobre sí mismo, sin molestarse en trabajar en mejorarse a sí mismo. Así que, el día que mi padre lo despidió fue un golpe a su orgullo, y decidió mudarse después de eso, cortando la comunicación con todos y negándose a hablar con ellos. Pero mi padre consiguió hablar con algunas personas y descubrió que actualmente vive con un amigo y trabaja en una tienda de videojuegos local. Así que al menos está haciendo algo y tratando de arreglárselas por sí mismo, lo cual es positivo para él. Mi familia, incluyendo a Charles y su esposa, se junta a cenar todos los fines de semana e incluso a Derek lo han invitado varias veces porque sería grosero no hacerlo. Pero él ha rechazado todas las invitaciones. Aún así, es su elección personal y no nos importa mucho, ya que no queremos tener nada que ver con él. Le deseo lo mejor en el futuro, pero simplemente no quiero tenerlo en mi vida. Pasar tiempo con mi familia ha sido realmente bueno para mí y estoy feliz de que mi padre y yo estemos finalmente volviendo a una situación normal.
y lo amo. La vida ha sido bastante buena últimamente y no tengo quejas. Finalmente estoy haciendo lo que amo y estoy construyendo algo en lo que creo. No creo que podría haber pedido más y finalmente estoy en buenos términos con mi familia. Creo que eso es todo lo que una persona necesita para ser feliz.